Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles en este video reflexionando sobre esta carta que es el 9 de espadas. En esta carta del tarot del zar, representada por el arrepentimiento de Judas. Judas vendió a Jesucristo a los soldados romanos. Y pues digamos que en la tradición bíblica, en el Nuevo Testamento, prácticamente son dos apóstoles los que se arrepienten. Pero Judas tiene como una peculiaridad, que no logra superar su elección del pasado y es atormentado por ilusiones, por pesadillas, hasta que va al templo de los romanos, regresa las monedas de plata por las cuales había vendido a Cristo y sale y se cuelga de un árbol, se suicida. Entonces, esta idea en el Nuevo Testamento me parece como muy importante porque pues no siempre actuamos como virtuosamente, ¿no? A veces nos equivocamos, a veces juzgamos mal o a veces pues nos dejamos llevar por placeres o ideas que resultan no ser apropiadas con nuestros pensamientos más profundos, nuestras convicciones. Entonces, pues es una idea muy importante, porque incluso esta parte del arrepentimiento tiene una proporción divina muy interesante. Que Judas se haya colgado parece como una especie de castigo, ¿no? Como si su mente lo persiguiera. Que eso es en general lo que trata esta carta del 9 de espadas, ¿no? La persecución de la mente, la persecución de los recuerdos que uno no puede sostener, ¿no? Que se queda uno pensando sin poder estar en el presente. Entonces la parte divina es que esta historia de Judas en su traición comienza realmente cuando es la última cena y Jesús está con los 12 apóstoles y ahí anuncia que alguien le va a traicionar, ¿no? Que él se pregunta quién le traicionará y seguramente será el que tome el pan. Entonces, bueno, quien lo hace es Judas y en ese momento entra, digamos, el diablo, ¿no? A él, esta parte como de la maldad, cuando Cristo anuncia esto. Y está bien padre como este acontecimiento, porque muchas veces estamos como convencidos de lo que queremos, de lo que deseamos, pero en tanto alguien nos coloca una duda o una otra opción, empezamos nosotros mismos a dudar, ¿no? Y esa es como la entrada del diablo. La entrada del diablo es el que nos hace dudar de nuestra propia fe, nuestras propias convicciones. Y entonces sabemos que hay esta parte de nosotros que quizá no sea tan cierta ni tan buena, ¿no? Entonces, en esta historia de Judas, el demonio o el diablo entra justo cuando Cristo anuncia, ¿no? Que va a ser traicionado. Entonces, pues quizá los demás apóstoles pues se sorprendieron, ¿no? de esta anunciación de Jesús, pero ninguno de ellos dudó tanto como Judas. Y por eso es que ahí aprovechó como esta parte maligna para entrar en él, ¿no? Para entrar en su conciencia. Entonces, bueno, Judas lo que le ocurre en esta parte de su arrepentimiento es que no puede sostener ese deseo, ¿no? No puede sostener la parte de decir, pues yo vendí a Jesús, ¿no? Yo vendí a un inocente. Y además de que no lo puede sostener, se vuelve como, se instala en sí mismo. Por eso este arrepentimiento no funciona desde el punto de vista crístico, ¿no? En el punto de vista crístico, el arrepentimiento funciona cuando nosotros nos damos cuenta de una verdad superior a la que pensábamos o a la que habíamos establecido y cambiamos de parecer, cambiamos de pensamiento, ¿no? Para el pensamiento cristiano griego, la parte del arrepentimiento es muy importante porque no tiene que ver
con la cantidad de dolor o de culpa que una persona sienta, sino con la capacidad de esa persona de pensar distinto, de dar entrada a un pensamiento más puro, a un pensamiento que esté mejor guiado, ¿no? Un pensamiento más virtuoso. Entonces, Judas no da cabida a este pensamiento, queda absorto en sí mismo. Entonces, cuando nos quedamos absortos en nosotros mismos, empiezan estas pesadillas, ¿no? Y esta parte maligna o diabólica en nosotros es la parte de la culpa, ¿no? La culpa nos instala en un pasado que ciertamente no se puede cambiar, pero además no nos permite estar en el presente. Entonces empieza a aumentar como esta ansiedad, ¿no? que experimentamos ante estas situaciones, y quedamos atrapados en nuestro propio intelecto, nuestra razón y nuestra memoria. Y eso nos sirve, ¿no? Lo que pasa en esta traición de Judas es que nos dice que una vez que nos hemos dado cuenta que algo hicimos mal, o que quizá lo que pensamos antes no es como pensamos ahora, lo importante es poderlo trascender, ¿no? Poderlo entregar a Dios o a lo que cada uno crea, y poder recapacitar sobre ello, no desde el pasado, sino como un porvenir, como una providencia. Por eso es el porvenir, ¿no? Lo que provee y lo que viene de ello. Entonces la providencia llega a nosotros cuando salimos de nosotros mismos y aceptamos el curso de los sucesos con tranquilidad, esperando a que este sentido crístico o virtuoso llegue a nuestro pensamiento, llegue a nuestro corazón y transforme nuestra decisión del pasado, ¿no? Y se exprese en una potencia. Entonces, este error que cometimos, o esa mala decisión, o esa mala elección, se convierte en una potencia o en una nueva cualidad. Ese es el arrepentimiento. Cuando algo que no está bien, pues se puede convertir en una virtud. Pero para hacer eso tenemos que salir de nosotros mismos, ¿no? De este estado de culpabilidad que trae consigo la memoria por sí sola, y entonces necesitamos empezar no a hacer memoria, sino a recordar, es decir, a regresar al corazón, ¿no? Entonces, cuando retornamos al corazón, esos eventos del pasado se purifican a través de nuestra reflexión, de nuestro pensamiento, y sobre todo, pues en este estado meditativo, ¿no? No es un estado de pensamiento en que una y otra vez estamos rememorando eventos del pasado, sino que es una reflexión cardíaca, ¿no? Una reflexión en nuestro corazón, en donde aceptamos ese vacío que queda del error, ¿no? De un error del ego, y aceptando ese vacío, podemos hacer que entre esta parte de la divinidad a purificar nuestros pensamientos, pero no desde la memoria, sino del recuerdo, ¿no? Desde nuestro corazón. Entonces, en estas situaciones en que todo va mal, en que particularmente hicimos algo que resultó dañino, ya sea para un otro o para nosotros mismos, lo mejor y lo que nos quiere decir este pasaje del 9 de espadas con la traición de Judas es hacer un espacio vacío en el corazón, entrar en esta meditación profunda en donde, a partir no solo del recuerdo de aquello que se hizo mal, sino de la liberación de ese recuerdo, de poder decir, bueno, pues esto hice mal, esto aconteció, pero lo puedo convertir en una potencia, ¿no? Para ya no estar ahí. Entonces, en vez de quedarnos en estas pesadillas, en este remordimiento del pasado, el arrepentimiento nos va a servir para encontrar nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar, y estar más alertas de nuestro propio deseo, y poder sostener ese deseo con mayor confianza, sabiendo que cada una de nuestras decisiones es una potencia que puede transformarse en una gran virtud, y que a veces esa virtud pues llega a partir del error, ¿no? Y
Y ciertamente esta idea de la divinidad, de esta tradición crística, pues lo que nos está diciendo es que de nada vale quedarse como llenos de culpa, sino podernos soltar de esa culpa y podernos tomar de la mano de algo que nos trasciende, ¿no? De este poder que tiene la capacidad de transformar nuestros errores en una cualidad o en una potencia virtuosa que sirva a nosotros y sirva a los demás. Entonces, el 9 de espadas se trasciende a partir de la eliminación de la culpa y entrando en el vacío divino que permite el arrepentimiento cuando transforma nuestro pensamiento. Pues ese es el 9 de espadas y yo soy Carla María y es un gusto saludarles desde este YouTube del Consultorio Sirio.